que ya es parte del reino de los cielos, porque recordemos que Mateo, su enfoque es ese. Recordemos que él servía a un reino, el reino de este mundo, y dice ese reino no funciona, ese reino no sirve. Hay otro reino mejor que el Señor Jesucristo vino a traernos, y ese reino está aquí entre nosotros. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y allí, aquí el Señor Jesucristo instruye cómo debe vivir aquel que es ciudadano del reino de los cielos. Entonces, eso es importante. Ahora, una de las cuestiones que sabemos que preocupaba a la gente es, bueno, ¿cuál es la relación que debo tener yo con la ley ahora que soy cristiano? Y recordemos que aquí no se termina el debate. Si vemos, por ejemplo, en Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas tiene el enfoque de aclararles que no es por las obras de la ley que ellos van a ser justificados. Y de hecho, recordamos que el apóstol Pablo reprende a Pedro. Dice, pero Pedro, ¿qué andas haciendo tú comportándote como un hipócrita? Dice, nosotros que somos judíos de nacimiento, dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Eso está en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 16. Dice, por eso nosotros también hemos creído en Jesucristo para no ser justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Eso le dice el apóstol Pablo aquí a los Gálatas. En Colosenses también vemos el mismo debate. Y ya el apóstol Pablo les tiene que decir, nosotros estamos completos en Cristo, por tanto, que nadie te juzgue en comida, que nadie te juzgue en bebida, en días de fiesta, luna nueva, dice, o en días de reposo. Eso equivale al sábado. Que nadie te juzgue porque te reúnes en sábado, porque te reúnes en domingo o porque te reúnes en lunes. No. Que no haya esos juicios. Ahora, aquí, ya metidos más en el pasaje, me gusta cómo empieza el Señor Jesucristo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y aquí el no penséis. A cada uno de nosotros siempre nos da por pensar cosas, ¿verdad? Y está bien, porque Dios nos ha dado ese libre albedrío para que podamos pensar una cosa u otra, ¿no? Ahora es importante que nosotros dirijamos nuestros pensamientos bien. Y es importante que nuestros pensamientos estén dirigidos por la palabra del Señor. Porque si no están dirigidos por la palabra del Señor, créanme que podemos desvariar y podemos sacarnos muchas enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios e incluso llegamos a justificarnos. Recuerdo que en una de las oportunidades que fui con el hermano Vicente, Víctor, Miguel y otros que fueron a ayudarle a hacer un trabajo, ahí estaba un muchacho que era muy defensor de las obras de la ley. Y me citó un texto que no existe en las Escrituras. Y me dice tanto el que no se congrega los sábados, que es la iglesia falsa. Y me decía que estaba en las Escrituras. Le digo, pues, cuando lo tengas, me lo dices, ¿no? Dime la referencia. Y dice, sí, ya no lo iba a ver. Dice, luego me lo envías con el hermano Vicente. Todavía estoy esperando ese versículo. Y yo sabía que no existía ese versículo. Pero cuando uno se empeña en querer justificar algo, incluso llega a añadirle a la palabra de Dios. También cuando se empeña uno en justificar algo, llega uno a quitarle a la palabra de Dios. Ahora bien, aquí el Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Por qué? Porque ellos podrían haber dicho, ya vino Jesucristo. Entonces, la ley y los profetas, y recordemos que cuando se habla de la ley y los profetas, normalmente se está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que están los libros de Moisés, donde está la ley, pero luego también están los profetas, incluso los salmos se incluyen ahí. Pero bueno, se está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo les dice, no se crean que lo que hasta aquí Dios nos ha venido enseñando que ya no sirve. No, sigue sirviendo, sigue siendo útil, es útil y es necesario. Así que no piensen mal.
No dejen que su mente se desvíe. Luego también podríamos pensar en nuestro contexto, ¿no? No pienses que por la ley te vas a salvar, porque nadie se salva por la ley, ¿verdad? No pienses que porque seas una persona muy religiosa te vas a salvar, no. Evita conceptos erróneos en tu relación con la ley. No creas que la ley te va a salvar y tampoco creas que debes despreciar la ley de Dios. Los dos extremos son malos. La ley de Dios es santa, nos dice la palabra de Dios. El mandamiento es santo. ¿Y qué es lo que sucede? Que revela a un Dios santo. Así que respétala, porque la palabra de Dios es santa, sus leyes son santas. Pero también hay que tener en cuenta el aspecto de que la ley nunca tuvo el objetivo de salvar a una persona. La ley lo que hace es revelar que todos los seres humanos somos pecadores. Y que todos nosotros, sin excepción, aunque seamos muy estrictos en el cumplimiento de la ley, va a haber algo en lo que fallamos. Y que levante la mano el que diga que no falla. Todos fallan. O todos fallamos. Así que evitemos conceptos erróneos en nuestra relación con la ley. No la menospreciemos y tampoco le atribuyas algo que no hace. ¿Ok? Nada más. Lo único que la ley, el objetivo de la ley era mostrarnos nuestra pecaminosidad para luego llevarnos a alguien que es perfecto, a Cristo Jesús, para que digamos, soy incapaz de ganarme el cielo. Necesito que alguien me lo dé. Soy incapaz de abrir la puerta, necesito que alguien me la abra. Soy incapaz incluso de vencer mi propia pecaminosidad, necesito que alguien la venza por mí. Soy incapaz de pasar, aunque sea panzazos, no paso. Necesito que alguien apruebe por mí. Y para eso vino el Señor Jesucristo. Así que ahora les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. Y luego dice, no he venido para abrogar, dice, sino ¿para qué? Para cumplir. Y ahí tenemos el hecho de que el Señor Jesucristo cumple la ley. ¿Y cómo cumple la ley el Señor Jesucristo? Podemos decir que la cumple en dos formas. La primera manera en que el Señor Jesucristo cumple la ley es porque Él no cometió pecado. No se halló engaño en su boca, nos dice Pedro. Él vivió una vida perfecta, una vida intachable. Así que Él obedeció la ley en el más mínimo de los detalles, cosa que ningún ser humano puede hacer. De otra forma en que el Señor Jesucristo cumple la ley, es que Él cumple la ley en ti y en mí, cuando su justicia la aplica a mi vida. Tú y yo no podemos cumplir la ley. Y si no fuera por el Señor Jesucristo, que Él es el que va a interceder ante nosotros, ante el Padre, nosotros no podríamos presentarnos delante de Dios como limpios. Es por medio de Él que somos presentados limpios y por consecuencia cumplimos toda la ley. No nosotros, Él en nosotros. Pero ¿cómo? Es que yo no, con mis hechos no lo logro. Ahí es donde hay un punto que debemos tener en cuenta, es este. Nuestros actos tienen un límite. Y ese límite lo rebasa la fe. Nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo alcanza lo que nuestros hechos no pueden hacer. Tú con tus buenas obras, nos dice la palabra de Dios que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Pero cuando las buenas obras de Cristo se aplican a ti por la fe, entonces eres justificado. Y entonces sí eres presentado delante de Dios como alguien que cumplió la ley, pero no porque la cumpliste tú, sino porque Cristo la cumplió en ti. Es su justicia imputada a tu vida. Es su justicia que cuenta como nuestra. Ese es otro sentido también en el que el Señor Jesucristo cumple la ley. Y claro, podríamos meternos en más detalles respecto a las implicaciones que esto tiene, pero ahora iremos avanzando. Ahora dice en el versículo 18, dice,
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces dice, Cristo no cumple la ley, Cristo cumple la ley, Cristo no la elimina. Pero fíjense aquí de lo que nos está diciendo, de la duración de la ley. Nos dice que la ley dura más que la creación y por lo menos dura más que nosotros, ¿verdad? Que este mundo. Porque este mundo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Como decía el canto, no cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No va a pasar. La palabra de Dios nunca caduca. La palabra de Dios es eterna, ¿no? Así que dice que él, dice, y me gusta cuando él enfatiza, dice, porque desierto. Y fíjense que la palabra desierto es amén. Y es como le dice, amén. Escuchen, les digo que el cielo y la tierra van a pasar, dice, pero ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora pensemos, ¿cuál es esa jota y esa tilde de la ley? Y en hebreo, recordemos que están la J, es como un ganchito, ¿verdad? En hebreo es yod. Y es un puntito, se puede decir que insignificante. Pero el Señor Jesucristo dice, ese puntito insignificante, esa yod, que es como una coma, dice, eso es importante para mí, eso se va a cumplir, dice. Y luego también la tilde, ahí está hablando de los acentos, y la verdad es que yo estoy olvidándome ya del hebreo que estudié, porque recuerdo que el hebreo tiene muchas vocales, y no recuerdo si eran, creo que eran 16, luego tengo que verificar el dato. Pero esas vocales, o esas tildes de las que está hablando aquí la palabra de Dios, es que esas cambian el sentido de una sola letra. Y es un poco como, por ejemplo, nosotros tenemos en español la E, ¿verdad? Si le quitas el palito de abajo, ya no es una E, ya es una F, ¿verdad? Ya no vamos a decir eso, vamos a decir de feo o algo así. Entonces, ese es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Cada puntito. Y en la Biblia, por ejemplo, está la que suena como ese, que sería sin, y tiene el puntito y dice shin, y así. Y de hecho, en un momento, el que supieran pronunciar de una forma o de otra le salvaba la vida a unos que habían salido huyendo. Recuerdan en el tiempo de Saúl, ¿no? Pero eso no me voy a meter en esa historia. Pero sí, incluso decían, no, este es extranjero, porque este no sabe hablar bien, no pronuncia bien todas las vocales, todos los acentos, ¿no? Así que el Señor Jesucristo dice, esas nimiedades, esas cosas que son tan pequeñas, para ustedes dice, mi Padre las dio con un objetivo, para Él son importantes. Porque toda la palabra de Dios es importante, ¿no? Ahora dice, todo se tiene que cumplir. Y Cristo es quien cumple la ley. Ahora, aquí ya nos viene un poco a los términos prácticos. Versículo 19 dice, de manera que cualquiera, y aquí cualquiera significa cualquiera de nosotros, ¿verdad? No hay distinción de personas, dice. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, como dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces aquí nos habla de la grandeza o de la pequeñez de vivir en obediencia a la ley de Dios o vivir quebrantándola. Y aquí nos metemos un poco en terreno complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos de la ley que nosotros no cumplimos. ¿Sí o no? Si decimos que no, ya por lo menos estamos quebrantando el de no hay que mentir. Ya somos mentirosos, ya estamos siendo culpables de la ley, ¿no? Entonces, empezamos a decir, bueno, Señor, si esto es así, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Tengo que convertirme judío? ¿Me tengo que hacer como los escribas y fariseos que se preocupaban por cumplir la ley? Y nos damos cuenta que no pueden. Ahora, un poco nosotros para solucionar ese problema, para entender qué es lo que pasaba,
hay que recordar que la ley se dividía, podemos decir, por lo menos en tres aspectos, que era esa parte de la ley que se le llamaba la ley civil, la parte de la ley que se llamaba la ley ceremonial y luego la parte de la ley que se le llamaba la ley moral, ¿verdad? Entonces ahí, cuando nosotros hablamos de esos tres aspectos de la ley, nos damos cuenta de que el pueblo judío era una cultura en sí, ¿verdad? Era un pueblo que vivía en el desierto y Dios tenía que enseñarles cómo comportarse. Incluso les tenía que enseñar con quiénes se tenían que casar, con quiénes no se tenían que casar. Entonces en esas leyes civiles era de cómo debe comportarse un ciudadano judío. Y eso es importante, ¿verdad? Pero luego nosotros nos damos cuenta que aquí en nuestra sociedad no todas las cosas se aplican, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un contexto diferente. Ahora, las leyes civiles podemos decir que son para regular el comportamiento de un pueblo y algunos se van a aplicar y otros no se van a aplicar. La ley ceremonial. Recordemos que la ley ceremonial tenía que ver con los sacrificios que se hacían, ¿verdad? Había muchos sacrificios, muchos rituales. Por ejemplo, tenemos lo que era el lavamiento de las manos como un ritual. Y de hecho al Señor Jesucristo lo critican. A tus discípulos, ¿qué pasa? ¿No se lavan las manos? Pero no es porque estaban preocupados de que se lavasen las manos o no, es porque no estaban haciéndolo como el ritual lo decía, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto, la parte de las ceremonias, pues vemos que tienen cumplimiento en el Señor Jesucristo. Y por eso vemos que nosotros ya no sacrificamos, ¿verdad? Ya no derramamos sangre de animales, ya no estamos ahí diciendo, pues mira, ahora alguien ha pecado, tenemos que limpiarla. Tenían su objetivo esas leyes, por supuesto, querían demostrar que el hombre era pecador y que el hombre necesitaba de alguna manera, el hombre necesitaba llegar a ser perdonado, necesitaba ser redimido, necesitaba ser salvo. Y nos muestran todos los sacrificios que necesitaba la sangre, ¿verdad? Y todo ello nos lleva a quién? Al Señor Jesucristo, que es quien muere, quien derrama su sangre, que es ofrecido en sacrificio y podemos decir que Él cumple las leyes ceremoniales de la ley. Pero algo que he visto hoy en día, y bueno, ustedes saben, es que hay unas personas, especialmente los adventistas del séptimo día, que ellos se han llevado el cumplimiento del día sábado como algo que determina si eres cristiano o no. Y de hecho he escuchado a algunos que hacen la afirmación, el que se reúne a adorar a Dios el primer día de la semana es la iglesia falsa. Están sirviendo al anticristo. Los que se reúnen el día sábado, esa es la iglesia verdadera. Están sirviendo al verdadero Cristo. ¿En qué están basando el que pertenezcas a Cristo o no? En la obediencia a un mandamiento. La pregunta primera que les hago es esta. ¿Nosotros somos salvos por obedecer la ley o somos salvos por la fe en Cristo Jesús? Y nos vamos a dar cuenta de que todos somos salvos por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dijo muy claramente ahí a los romanos, ¿verdad? Pero luego también dice que nadie os juzgue, y aquí ahora sí de las leyes ceremoniales y las leyes civiles, que nadie os juzgue, dice, en comida, que nadie os juzgue en bebida, en luna nueva, en fiestas, dice, o en día de reposo, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces ahí ya está diciendo que nadie te diga que tú eres o no eres cristiano porque cumples estas fiestas o porque no las cumples. Tu salvación no depende de ello. Ello es bueno, tiene un objetivo importante, claro que sí. Te quiere mostrar que hay un reposo eterno en el cielo. Ahora mi pregunta ¿es bueno que uno se reúna para adorar a Dios en sábado? Por supuesto que sí.
¿Es bueno que alguien se reúna para adorar a Dios en día domingo? Por supuesto que sí. Si es el lunes también, y el martes también, y el miércoles también, y toda la semana. Porque, como dice, que el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el día de reposo, ¿para qué? Para el hombre. Porque Dios quiere que sí, que tú reposes, que descanses en el Señor. Y de hecho, tendremos un eterno descanso cuando estemos en la presencia del Señor. Porque a eso es lo que nos anuncia. Y el Señor Jesucristo creo que es importante que nos dice, cuidado con lo que piensas. Por eso me gusta, dice, no penséis. Así que cuando nosotros estamos, ahora sí, guiando en cómo debemos de pensar, es decir, Señor, ¿qué me estás enseñando tú? Pero no solamente en unos versículos, en todo el consejo de la palabra de Dios. Porque necesitamos ver lo que nos dice toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura interpreta la Escritura. Si queremos totalmente sacar un versículo y decir, es que esto lo tenemos que aplicar, no, también piensa cómo se aplica y qué es lo que está entendiendo Pablo. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando la gente dice que es que Pedro es la roca? ¿Qué dijo el mismo Pedro? ¿Cómo entendió lo que le dijo el Señor Jesucristo? Dice, Cristo es la roca, dice. Él no dice, yo soy la roca. No dice que la iglesia va a estar edificada sobre mí. Dice, sobre Cristo está edificada la iglesia. El apóstol Pablo también lo repite. Ahora, si nada más tomamos un versículo y lo queremos hacer doctrina, entonces es cuando vamos a utilizar un texto como pretexto para enseñar lo que nosotros queramos. Pero es importante ver todo el consejo del Señor. Así que hay que tener en cuenta que el Señor Jesucristo considera la palabra de Dios, la ley de Dios santa. Y nosotros la debemos considerar también santa. Ahora también debemos tener en cuenta de que la palabra de Dios tiene un objetivo, lo que se llama el espíritu de la ley. Porque también dice, la letra mata, pero el espíritu ¿qué hace? Vivifica. Es el objetivo de la ley que debemos tener mucho cuidado. Y ya más adelante, bueno, a partir de la próxima semana, vamos a estar viendo cómo el Señor Jesucristo les explica de qué manera Él no está abrogando la ley, sino que la está cumpliendo, ¿verdad? Y por esa razón, Él ya empieza a hablarles de que dice, ustedes escucharon que fue dicho, ¿verdad? Han escuchado este mandamiento, dice, no matarás, y todo el mundo está contento porque no mata, ¿verdad? Dice, pero ahora les voy a explicar qué es lo que quiso decir el Señor, qué es lo que quiere, cuál es el objetivo de la ley, ¿verdad? Y ahí vamos a estar viendo más cómo el Señor Jesucristo nos enseña cómo se debe entender y cómo se debe interpretar la ley, cómo se debe poner en práctica, ¿ok? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, la ley de Dios podemos decir que debe obedecerse y debe enseñarse. Ahora en el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y algo que quería nada más resumir, digo, ¿cómo resumo esta idea? Y quise ponerle este subtítulo, es para entrar en el cielo se requiere una justicia mayor que la de los religiosos. Para entrar al cielo no es suficiente tener una religión. Da igual que tú digas, es que yo soy bautista, es que yo soy católico, es que yo soy adventista, es que yo soy pentecostal. Y cada uno defiende su bandera, ¿verdad? Y muchas veces decimos o defendemos nuestra bandera, no tanto porque estemos defendiendo la sana enseñanza de la palabra de Dios, sino porque nos creemos mejores que otros, porque creemos que y normalmente, fíjense, creemos que nuestro proceder es más santo que el de los demás. Por eso nosotros utilizamos falda larga, porque somos más santos que los que utilizan pantalones. Por eso nosotros, y empieza uno a decir, nosotros somos mejores. Y nos convertimos en religiosos. Y sinceramente,
nuestra religiosidad no alcanza, no es suficiente para llevarnos al cielo. Y por eso el Señor Jesucristo les dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quiénes eran los fariseos? Normalmente los vemos como los enemigos, ¿verdad? Los que traen su tridente y que parece que son servidores del diablo. Pero hay que recordar que los escribas y fariseos, los escribas eran los encargados de que nada de la palabra de Dios se perdiera. Ellos tomaban un pergamino, un rollo, y lo copiaban exacto, tal como fuera, todas las palabras, todos los puntos. Y si veía, incluso en la misma posición en que se encontraba una palabra en el original, también se tenía que encontrar en la copia. Y luego comparaban líneas y todo. Y si algo no cuadraba, decían, esta palabra no coincide a la altura de la que está aquí. ¿Saben qué hacían los escribas? La rompían. Decían, esta copia no sirve. Entonces eran unos hombres muy cuidadosos de que la palabra de Dios se transmitiera bien, al punto y a la coma. Entonces no creamos que eran personas que no tenían temor o respeto por la palabra de Dios. Sí tenían mucho temor, mucho respeto. Ahora los fariseos también ellos tenían por supuesto sus filosofías, tenían sus creencias, pero también eran podemos decir, personas muy respetables. Así que cuando alguien veía a un escriba o a un fariseo, los veían como ideales. Decían, esa es la forma en que quiero que mis hijos sean. Así es como nosotros debemos ser. Así que eran el ejemplo a seguir. Y el Señor Jesucristo le dice, si su justicia no es mayor que la de ellos, ustedes no entran. Porque hay un problema. Cuando uno empieza a ponerse como modelo de los demás, por tu forma de ser, por tu religiosidad, por lo escrupuloso que eres, y no por lo que Cristo hace en ti, cuando estás exaltándote a ti mismo y no estás exaltando a Cristo, entonces estás desviado. Tu religiosidad, nuestra religiosidad, no sirve de nada. Y aunque parezcamos las personas más santas, más serias y más consagradas del mundo, nos estamos yendo al infierno hasta con zapatos llenos de orgullo, eso sí, llenos de arrogancia, pero estamos perdidos. Necesitamos confiar en Cristo Jesús, porque su justicia es mayor que la de los escribas. Su justicia es mejor que la de los fariseos. Mejor, mayor y útil. La justicia de Cristo. Así que es muy importante que pensemos en ello. Y hay que tener cuidado con la ley. Cuidado en el sentido de que hay que obedecerla, pero también cuidado en el sentido de decir, ¿qué me quiere enseñar? ¿Cuál es su espíritu? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál es el objetivo? Hay un ejemplo muy clásico, ¿no? Y recuerdo que esta mañana el pastor Len también lo mencionaba, del problema del trabajo, ¿no? Porque decían, no, es que en el día de trabajo, en el día de reposo no se debe trabajar nada, ¿no? Entonces ya la gente empieza, y esto se le llama la casuística, ¿no? Hay libros, hay tomos completos de cómo debía uno comportarse en cada mandamiento, en cada ley que había, ¿no? Entonces empezaban ya a analizar, muy bien, no hay que trabajar en el día de reposo, estupendo. ¿Qué significa trabajo? Y ya empieza uno a pensar, dice, bueno, pues trabajar, por supuesto que uno no tiene que salir al campo. Bien, pero ahora pensemos un poco. ¿Hay que cocinar o no hay que cocinar? Dice, no, pues hay que cocinar, se cocina el día anterior y hay que tener la comida. Muy bien, ahora la comida, ¿hay que servirnosla o no hay que servirnosla? Porque el servirnosla ya es un trabajo, ¿verdad? ¿Nos la servimos o no? Bueno, hay que comer, ¿no? Pero tampoco hay que trabajar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues habrá que ayunar, ¿no? Ok, vamos a descansar. Ahora, ¿necesito levantarme me debo levantar de la cama o no? Porque si yo me levanto de la cama, entonces ya estoy haciendo un esfuerzo. Ya es un trabajo. Necesito pensar, porque pensar también requiere esfuerzo y como energías. Y así se va uno.
Y llegas al punto de que para tú cumplir el día de reposo al 100%, tienes que estar muerto. La letra mata. Todo mandamiento, si no entendemos cuál es su espíritu, te ata, te esclaviza. Porque el objetivo de la ley es mostrarte que eres pecador. Y te vas a dar cuenta, si examinas y analizas cada parte de la ley, nadie puede cumplir la ley, solo Cristo Jesús. Ahora, hay un espíritu en la ley. Él quiso enseñarnos algo, Él quiso instruirnos, porque quiere que vivamos vidas libres. Y la ley de Dios no está o no fue dada para que nosotros nos sintamos como esclavos, sino para mostrarnos la posibilidad de vivir dentro de la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios solamente se puede vivir en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la fe. ¿Por qué no estamos bajo la ley? ¿En qué sentido? ¿Significa que ya no debemos respetarla? No, hay que respetarla, hay que tenerla en cuenta, hay que honrarla porque es sagrada. No estamos bajo la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley, estábamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque estábamos esclavizados al pecado, porque la ley nos decía estás muerto. En el momento en que Cristo viene a tu vida, Él te rescata y te pone por encima. Ya no eres reo de muerte, ahora ya eres un candidato al cielo. En Cristo. Cristo hace toda la diferencia en nuestra relación de la ley, con la ley. Ya no, y otra cosa, ya no honras o ya no haces lo que Dios te manda por miedo al castigo, por miedo a perderte. Ahora lo haces por amor, por gratitud de que Cristo, de que te ha ganado el cielo para ti, de que Cristo te ha salvado, de que Cristo te ha rescatado. Recordemos también que ser libre no significa libertinaje. Ser libre significa vivir por amor lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere de mí. No en mis fuerzas, sino en sus fuerzas. Mi pregunta para ti es esta. ¿Estás condenado por la ley o estás librado por la fe en Cristo Jesús? ¿Eres salvo y vas al cielo o estás condenado y vas al infierno? Como nos decía Pan hace unos momentos, delante de ti está la vida y la muerte. La ley te lleva a la muerte, pero Cristo te lleva a la vida eterna. Si no tienes a Cristo Jesús, acéptalo. Entrégale tu vida por la fe, pídele que te salve, que te limpie de tus pecados, que te rescate y que te haga un hijo de Dios. Y si eres libre en Cristo, no quieras esclavizar a los demás. Vive tu libertad en Cristo en santidad, sin juicios, sin condenar a los demás, simplemente dando a conocer lo que es la voluntad de Dios, lo que es la palabra de Dios, mostrando al pecador que necesita arrepentirse y aquel que se ha arrepentido, mostrándole que hay una vida libre en Cristo Jesús, sin libertinaje. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias te damos por tu santa palabra. Porque en ella, Señor, tú nos muestras con claridad cuán mal estábamos, cuán perdidos estábamos. Y también nos muestras con claridad cuán gozoso y dichoso es estar en Cristo Jesús. Señor, por favor, si hay alguien que no te conoce, por favor, ábrele sus ojos, que pueda verte, que pueda honrarte y que pueda glorificarte. Y Señor, para los que en un momento te hemos conocido porque a ti te plació revelarte, darte a conocer, ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a honrarte y glorificarte, a vivir en la libertad que Cristo Jesús ganó para nosotros. Señor, por favor, bendice a mis hermanos, guárdalos del mal y guíanos.
Pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.